Muchas gracias, amigos, por continuar acá en el matinal. Y por supuesto, es momento de arrancar el segmento deportivo. Tenemos que revisar el partido que se juega en la ciudad de Oruro, la octava fecha de la división profesional de nuestro fútbol. El equipo de Real Oruro recibía a Always Ready de la ciudad de La Paz. El equipo alteño venía con una dosis muy importante de haber jugado buenos partidos, haber sacado resultados muy importantes, tanto de local como de visitante, ya que en la ciudad de Oruro no iba a ser la excepción. Así que vamos a revisar este partido que se jugó en el estadio Jesús Bermúdez el pasado sábado. A las 15 horas estaba programado este partido. Un compromiso con muchas, pero muchas dudas de parte del equipo orureño, que ya los vamos a ir comentando. Arrancamos con las imágenes de este partido. 2-2 terminó el resultado. Y tenemos que indicarles que el equipo de Real Oruro alineó a Ronaldo Guanacota, Julio Vila, Eduardo Álvarez, Raúl Gómez, Alexander Zurita, Jairo Tomás, Víctor Hugo Melgar, Ricardo Orihuela, Hugo Salvatierra, Andrés Llano y Sebastián Ceballos. El director técnico de Real Oruro, el director técnico Alberto Illanes. Y bien, el equipo de Always Ready alineó a Baroja, Suárez, Canto, Rambales, Rodríguez, Saucedo, Cuellar, el jugador Uceda, Torrico Paniagua y Ferrufino, el número 9 de este equipo de la banda roja. Y viene un equipo orureño que no hace pie en el torneo de la división profesional de nuestro fútbol. No solamente se consiguen los logros con sueños, se tiene que, por supuesto, ir marcando una diferencia muy importante dentro del campo de juego. El equipo de Real Oruro tiene que conseguir resultados positivos para mantener la categoría, porque caso contrario estamos hablando de el equipo que va a jugar el descenso indirecto, porque como está el panorama hasta el día de hoy, el equipo de Aurora sería el equipo que descendería de categoría, pero bueno, ahí está. Bien, el primer gol se marcó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Ceballos, de un rechazo de la defensa, porque no fue un ataque bien hilvanado, no fue una jugada extraordinaria de parte de los jugadores de Real Oruro, no, fue un pelotazo en pleno ataque de Always Ready, y la defensa, el defensor del equipo de Real Oruro, que lo único que hacen los defensores, con mucho cariño se los digo a los jugadores de Real Oruro, lo único que hacen es agarrar la pelota y un pelotazo y punto. Ese es el juego intrascendente que tienen los mismos jugadores de Real Oruro, bueno, los jugadores de Real Oruro, y especialmente en su defensa, una defensa muy pesada la que tiene el equipo orureño. Pero bueno, a los 15 minutos un buen gol, buena factura de Ceballos, con pierna izquierda remató el portero Baroja, no pudo hacer nada, se marcaba el 1-0. Luego va a venir el empate. A los 3 minutos de iniciado el segundo tiempo se va a anotar el 1-1, con lo que por supuesto el equipo de Always Ready parecía que estaba con todo, no parecía, arrancó con todo el segundo tiempo. Paniagua a los 48 minutos y Sobrero, ¿no? El jugador de refresco que entró en el segundo tiempo, que hizo callar a la hinchada, un irrespetuoso jugador Sobrero, que jugó en la pasada temporada en GB San José. Y ahora lo vemos en Always Ready, un jugador que se fue de mala forma de la ciudad de Oruro. Pero igual, ahí está, 68 minutos del partido, anotaba el 2-1. Y luego, a los 83 minutos de carambola, lo podemos decir, porque no es otra cosa, viene el tiro de esquina, bueno, viene un centro, en realidad una jugada por el sector derecho, en la que no sabían qué hacer los jugadores, por ahí salió la jugada. No salió la jugada, y de un remate de fuera del área grande, no alcanzo a divisar cuál fue el jugador, pero fue un remate que rebota y bueno, Ali puso el pie, la gamba, y bueno, entró el 2-2. Más bien que se marcó el empate a los 83 minutos del partido. Pero bueno, ¿qué podemos decir del equipo de Real Oruro? Es un equipo que lamentablemente durante los días de entrenamiento parece que no funciona. Jugadores muy displicentes, por ejemplo en el gol, en el 1-1, ustedes van a ver cómo sale de un tiro de esquina mal ejecutado, de una jugada en pleno ataque. No pueden retroceder los jugadores. Miren cómo los jugadores retroceden de manera cansina.
¿no? Prácticamente lo dejan al jugador. Zurita no baja. No baja Zurita. Tampoco por ahí Jairo Tomás, que es el que tiene que mandar en el medio campo. Porque miren, yo no sé de qué juega Jairo Tomás. ¿No? Porque es un jugador, o es un jugador, un tapón, una blanda carne, o de qué juega Jairo Tomás. Porque número 10 no es Tomás número 10. No es el jugador que te va a armar. Entonces, no nos engañen con los puestos que Illanes está improvisando en el campo de juego con estos jugadores. Zurita es un jugador que no se va ni parar la pelota, discúlpenme, pero pasan a Zurita y Zurita siempre hace rebotar, no puede parar en el primer toque, o sea, siempre tiene que rebotar la pelota en el pie del jugador. Ahora, por ejemplo, el otro defensor, Melgar, es otro jugador torpe, es un jugador que le falta visión, es un jugador lento a la hora de marcar, entonces es complicada la situación para el equipo de Real Oruro que tiene las aspiraciones de mantenerse primero en la categoría porque le costó subir a la primera división y lamentablemente en esta temporada o en este primer tramo del torneo no hace pie. Son 8 partidos que Real Oruro ha disputado hasta la fecha y es el rey de los empates. Entonces ustedes dirán cuál es en qué posición se encuentra el equipo de Real Oruro. Está de media tabla para abajo. Lamentablemente no suma como debería, un solo partido que ganó y lo hizo de local ante la U de Vinto, un partido mediocre para variar. Entonces no sabemos qué es lo que pretende el profesor o el entrenador Alberto Illanes, un entrenador que lamentablemente no encuentra cuál va a ser el equipo que realmente va a jugar durante todo el torneo. De todas maneras, es un equipo bastante lento, con, por ejemplo, Guanacota, que es un arquero jovencito, muy bajito, ¿no? Que tiene muchas limitaciones, en algún momento te saca el balón, pero no sabe ordenar a la defensa. Vila, que es un jugador lento, torpe, es un jugador que pocas veces te va a retornar cuando están en función de ataque el equipo de Real Oruro. O sea, en un contragolpe, olvídate, Vila no te va a marcar. Por ahí también está Gómez y en fin, o sea, son jugadores que lamentablemente, como Álvarez, como Gómez les decía, como Zurita, el chico Zurita que no hace pie en el torneo, es un chico que le falta bastante. Muchos dirán, pero es el sub-20 del equipo de Real Oruro, pero no, ya a los 20 años ya debería ser un jugador consagrado, pero estamos hablando en Bolivia. En Bolivia lamentablemente los jugadores a los 20 años les seguimos tratando como a jovencitos, como a niños, como a adolescentes, y no es así. A los 20 años y en otros países ya son jugadores consagrados. Lamentablemente en Bolivia no es así. No, como les decía, Jairo Tomás, yo no sé a qué juega. No sé si es el número 10 del equipo, que no lo es. No sé a quién quiere engañar el profesor Illanes. Víctor Hugo Melgar, como les decía, es un jugador torpe, lento, falta de visión, no retrocede, no hace los relevos como debe hacer. Y es un jugador muy limitado, en todos los partidos ha demostrado limitaciones. Ricardo Orihuela, lo mismo, ¿no? Estamos hablando de Salvatierra, que no sé tampoco a qué juega. Andrés Llanos, que vino de la U de Vinto, aparentemente parecía ser un jugador que iba a desequilibrar, atacando por izquierda o por derecha, de acuerdo al tránsito del partido. Pero lamentablemente no vemos jugadores que realmente destaquen. Un Sebastián Ceballos, que a algún momento saca un conejo de la galera, pero no es precisamente el jugador distinto que debería tener un equipo de fútbol, pero bueno, ahí está. Como les decía, lamentablemente el equipo de Real Oruro es un equipo que tiene muchas limitaciones, es un equipo que lamentablemente no está como para jugar la primera división en el fútbol profesional boliviano. Es por esa razón que uno ve los partidos que juega este equipo orureño y lamentablemente no encuentra algo positivo. Es indudable que le hace falta mucho para poder destacar en este torneo, y no solamente en el torneo, porque le queremos recordar
que tiene que jugar la división profesional del fútbol boliviano y tiene que también jugar la Copa de Grupos, la Copa Paceña. Entonces hay un montón de cosas que lamentablemente tiene que cambiar. Un equipo que presenta una defensa muy pesada, los centrales y laterales son muy lentos, y lo decíamos en varios pasajes de este segmento. Los retrocesos tienen muchas dificultades, no hay esas transiciones con el medio campo y la defensa. Los delanteros no son veloces. Lo que si generan espacios no se aprovechan, y lamentablemente el medio campo es un sector carente de dinámica, no hay un cerebro, como les decía, yo no sé qué juega el jugador Jairo Thomas, que marque ese ritmo del partido. Se nota una falta de marca y poca precisión sobre los rivales, lo que hace que en Real Oruro pierda la disputa en el medio campo, y en la mayoría de los partidos eso es lo que ha ocurrido. No tiene un medio campo que genere no solamente marca, sino genere fútbol. La delantera, hay esfuerzo, sí, pero poca claridad de la definición ha sido un gran problema en estos 8 partidos. 9, porque ya jugó un partido de grupos, de los grupos en la Copa Paceña, y las oportunidades de gol que tiene, las pocas posibilidades de gol que tiene, no las puede concretar, ¿no? Es por esa razón que nosotros podemos señalar en conclusión que la conducción de Alberto Illanes, con mucho respeto, le falta estructura. No, es una estructura muy rígida la que presenta. Se percibe una falta de relación desde el banquillo, no existe esa comunicación, lamentablemente. Cuando los jugadores muestran signos de cansancio y bajo rendimiento, el entrenador, bien, gracias, o sea, no hace los cambios oportunos cuando los jugadores necesitan oxigenación. Esto puede deberse a la desconfianza que tiene el mismo entrenador con todo el plantel. Y lo dijimos desde un principio, cuando este torneo iba a arrancar. Alberto Illanes abrió el paraguas desde un inicio, cuando decía, no, la dirigencia nos pidió que mantengamos a todos los jugadores, o por lo menos a la mayoría de los jugadores en este torneo, reforzar en algunas líneas, pero mantener a los jugadores que ascendieron. Eso es abrir paraguas. Al entrenador, al directivo, hay que decirle, pero ¿sabe qué? Mire, nosotros, si queremos ser protagonistas del campeonato, o por lo menos no descender, tenemos que buscar jugadores que marquen una diferencia. Estamos hablando del fútbol profesional, mis estimados. No estamos hablando de un fútbol amateur, no estamos hablando de la Copa Simón Bolívar, que es un torneo bajísimo, ¿no? Y entonces realmente el club está perdiendo una oportunidad de oro para evolucionar, pero requiere decisiones ya oportunas, y tienen que ser valientes los directivos para tomar las decisiones ya y ver que ese compromiso con el departamento de Oruro y con ellos mismos como directivos para cambiar lo que está pasando en el equipo del Real Oruro. Por eso yo les decía que el Real Oruro no necesita competir, necesita despertar, porque en la división profesional los sueños duran 90 minutos y después gana la realidad. Y la realidad es esta. Real Oruro no juega como un equipo de primera división. Juega como un equipo que todavía no despertó, y que lamentablemente estos sueños pueden esfumarse con un descenso indirecto. Sí, porque puedes jugar el descenso indirecto. ¿Quién te dice si vas a lograr mantenerte en la categoría? Querían tener 2 equipos en la división profesional, lo tienen. Pero lamentablemente los directivos no están funcionando. Y muchos dirán, pero Real Oruro es un equipo privado. Sí lo es, pero representa a Oruro, representa los colores y representa el nombre. Y GB San José representa la nueva esperanza para aquellos quienes, por supuesto, estaban con miras de ver nuevamente al tradicional, al histórico San José de Oruro. Y con GB San José había una cierta ilusión por la B azulada que lleva. Y el otro, y en la vereda del frente, por alguien que lleva el rojo carmesí, los colores de Oruro. Entonces, algo están haciendo mal. Y ustedes lo saben. Esperemos que no solamente sean sueños, no solamente sean ilusiones, y que estas no se paguen, y que de verdad trabajen. Si no cambian,
Estamos hablando a fin de año, que Real Oruro juega el indirecto, o tal vez GB San José también pueda jugar el indirecto. No sabemos. De todas maneras, son dos equipos orureños que no están haciendo pie en el campeonato. Pero esperemos que las cosas cambien. Alberto Illanes, porque estamos hablando del Real Oruro, tiene la gran oportunidad de cambiar. No sé si con estos jugadores va a lograr una mejor posición de mitad de tabla para arriba, pero que no descienda y que el próximo año empiecen a cambiar la mentalidad. Acá no solamente participar, no solamente vas a ir a formar parte de los 16 equipos de la división profesional, tenemos que ser protagonistas. Y creo que con eso estuvo en algún momento el presidente de Real Oruro. Pero hasta ahora parece que no, pero parece que quedaron en palabras, en sueños. Esperemos que cambien. Vamos a ir a una pausa, enseguida volvemos.